Coverage of the started instrument 30 to be in line, and we have lateral distance of 125. 30 to be in line with the call. Stop please. Bueno, oficial, mi grupo está conformado por Linares Osmed, Lugo Luis, Morales Manuel y mi persona, Mauricio Herrera. Nosotros vamos a hablar sobre la unidad 2. Ok, empecemos por la parte A de las definiciones que están en el capítulo 4, generalidades. El primer concepto que tenemos es comunicaciones de puente a puente, que se refiere a las comunicaciones de seguridad entre buques efectuadas desde el punto habitual de gobierno. Como segunda definición tenemos la escucha continua, que se entiende que la escucha radioeléctrica de que se trata no se interrumpirá, salvo durante los breves intervalos en que la capacidad de recepción del buque esté entorpecida o bloqueada por sus propias comunicaciones o cuando sus instalaciones sean objeto de mantenimiento o verificación periódica. Como cuarta definición tenemos el Inmarsat. Esta es una organización establecida mediante el convenio constitutivo de la Organización Internacional de Comunicaciones Marítimas por Satélite, adoptado el 3 de septiembre de 1976. La quinta definición es llamada selectiva digital LSD. Es una técnica que utiliza código que da la posibilidad a una estación radioeléctrica de establecer contacto con otra estación o con un grupo de estaciones y transmitirles información cumpliendo con las recomendaciones pertinentes del Comité Constitutivo Internacional de Radiocomunicación, CCIR. Tenemos la definición de localización, que es la determinación de la situación de buques, aeronaves, vehículos o personas necesitados de socorro. Tenemos radiocomunicaciones generales, que se define como tráfico operacional y de correspondencia pública distinto del de los mensajes de socorro, urgencia y seguridad, que se cursa por medios radioeléctricos o por otros medios. Como octava definición tenemos el reglamento de radiocomunicación. Este reglamento se considera anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones que está en vigor a este momento. Como punto número 9 tenemos el servicio de satélites de órbita polar. Un servicio que está basado en satélites de órbita polar mediante el que se reciben y retransmiten alertas de socorro procedentes de RLS satelitarias y se determina la situación de las mismas. Como punto número 10 tenemos el servicio NAPTES Internacional, que es una coordinación de la transmisión y recepción automática de 518 kHz de información sobre seguridad marítima mediante telegrafía de impresión directa de banda estrecha utilizando el idioma inglés en su mayoría. Como punto número 11 tenemos la telegrafía de impresión directa. Son técnicas telegráficas automatizadas que cumplen con las recomendaciones pertinentes del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones. Y como último concepto tenemos las identidades del Sistema Mundial de Socorro, eh, Seguridad Marítima, que es el SMSSM, que son las identidades del Servicio Móvil Marítimo, distintivo de llamada del buque, identidades de Inmarsat o identidad del número de serie que pueden ser transmitidas por el equipo del buque y que sirven para identificar a dicho buque. Buenas tardes, mi nombre es Luis Lugo y voy a exponerles sobre las instalaciones radioeléctricas. Los equipos mencionados a continuación deben ser llevados a bordo de todo buque de pasaje y en todo buque de carga o de arqueo bruto igual o superior a 300. Esto en conformidad a la regla número 1 del capítulo 4 del convenio SOLAS. Las instalaciones radioeléctricas en conformidad con la regla número 6 del capítulo 4 del convenio SOLAS 1 estarán localizadas de tal manera que no sufren ninguna interferencia mecánica, eléctrica o de otro origen que pueda afectar su funcionamiento, o de igual manera deberán estar situadas de tal manera que garantice el mayor grado posible de seguridad y disponibilidad operacional, protegida contra los efectos perjudiciales del agua, las temperaturas extremas y otras condiciones ambientales desfavorables. Deberá estar provista de alumbrado eléctrico de funcionamiento o que esté permanentemente dispuesta, independiente de las fuentes de energía eléctrica y de emergencia, que sean suficientes para iluminar adecuadamente los mandos radioeléctricos necesarios para el funcionamiento de la instalación. También deberán estar claramente marcadas con el distintivo de llamada, la identidad de la estación del buque y otras claves según aplique. Es obligatorio también que el control de los canales de radiocomunicaciones
pueda realizarse inmediatamente desde el puente de navegación y los puestos de órdenes de maniobra. Si fuera necesario, se dispondrá de medios que hagan posible las radiocomunicaciones, desde los alerones en el caso de los buques de pasaje, que deben poseer un panel de socorro en el puesto de maniobras, el cual debe contar con un pulsador único debidamente identificado, que al ser oprimido inicia las transmisiones de alerta de socorro a través de todos los medios disponibles para tal fin. Asimismo, también se instalará en los buques de pasaje un panel de alarmas de socorro en los puestos de órdenes de maniobra, equipos radioeléctricos a bordo la instalación de radioeléctrica de ondas métricas. De acuerdo con la regla 7.1.1 del capítulo 4, todo buque contará con una instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir mensajes de emergencia mediante la llamada selectiva digital LSD a una frecuencia de 156,5 MHz en el canal 70, la cual deberá estar ubicada en el puesto donde normalmente se gobierna la embarcación. De acuerdo con la regla 7 del capítulo 4 del Convenio para la Seguridad de la Vía Humana en el Mar, existen ciertos dispositivos que van a ser encontrados a bordo de cada buque a los cuales se le aplica esta legislación referente a las radiocomunicaciones. La primera de ellas son las instalaciones radioeléctricas. Estas no son nada más sino instalaciones las cuales poseen antenas receptoras y emisoras que trabajan en una banda de frecuencia de 156 MHz hasta 174 MHz que son utilizadas para transmitir información en situaciones de emergencia, información relacionada a la seguridad de la navegación o información empleada en actividades en puerto. Adicional a esto, nos encontramos con los dispositivos SAR. Los dispositivos SAR, por sus siglas en inglés, significan Search and Rescue Transponder, que son nada más y nada menos que unos transpondedores de radar. Estos son dispositivos que se encuentran a bordo y son implementados en situaciones de emergencia. Pueden ser trasladados fácilmente a las embarcaciones de supervivencia y su funcionamiento se basa en que tienen una batería que los mantiene en situación de stand-by y en el momento que perciben una señal de un radar, estos reflejan una señal en respuesta, la cual puede ser detectada por el mismo. Trabajan en una banda de 9 GHz, es decir, son detectados por radar de banda X. Tenemos el NACTEX. Este es un dispositivo que se encarga de percibir una información mediante alta frecuencia y desplegarlo en forma de pantalla o a través de una impresión de papel continuo. Por eso su nombre, Navigation Telex. Este dispositivo se encuentra integrado a la instalación previamente mencionada y cuenta con una antena propia tanto para la recepción como para la transmisión de información. Tenemos también lo que son las llamadas digitales selectivas. Una llamada digital selectiva no es nada más sino una transmisión en alta frecuencia mediante un procesador. Este procesador cumple el papel de identificar mediante el número de identificación de servicio móvil marítimo, el cual es único para cada buque, a quién va dirigido el mensaje. Cada estación costera, cada grupo de embarcación o cada buque individual, como ya se mencionó, tiene un número único. Por lo tanto, es mediante este dispositivo al cual se transmite o se percibe el mensaje y ya se sabe quién es su remitente o el receptor. También los que son los EPIR o radiobaliza de localización. Estos son dispositivos utilizados en operaciones de búsqueda y rescate y cuentan con medios de activación manual y activación automática. Van activados de una forma que no sean afectadas por las condiciones atmosféricas, es decir, tienen que ir con una cubierta que sea resistente, deben soportar una caída al mar desde una altura de 20 metros sin sufrir daño y tienen que activarse manualmente cuando han alcanzado una profundidad de 4 metros, independientemente de las condiciones de escora o asiento. El funcionamiento de estas radiobalizas se basa en que una vez que son activadas, ellas transmiten un mensaje que es percibido por los satélites Copasar-SAR. Este es un conjunto de satélites que tiene cobertura global, es decir, de polo a polo. A diferencia del sistema Inmarsat, el cual solo cubre desde 70 grados norte hasta 70 grados sur. Una vez que la señal es percibida por los satélites, esta es reenviada a la estación de costa más cercana para organizar las operaciones de búsqueda y rescate.
Y es aquí donde se procede, a través del Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate más próximo, a desarrollar la operación. Ok, la zona marítima, según el sistema internacional propuesto por el GMDSS, por siglas en inglés, Global Maritime Distress System, la Tierra se divide en 4 zonas principalmente, las cuales son las zonas marítimas A1, A2, A3 y A4. El alcance de los distintos tipos de sistemas de comunicación de radio a bordo en los buques acogidos por el Convenio SOLAS define las áreas geográficas de estas zonas marítimas ya mencionadas. Bueno, en primer lugar tenemos la zona A1, que en esta zona se utilizan sistemas de alcances de VHF, Very High Frequency por sus siglas en inglés. Se utiliza DSC, Digital Selective Signal por sus siglas en inglés, con una cobertura de CRS con VHF. Aquí las señales van desde el buque hasta la estación en la zona costera más cercana y recorren una distancia de aproximadamente 20 a 30 millas náuticas. Pero pasado la zona A1 tenemos la zona A2. Aquí se utilizan sistemas de alcance de MS, frecuencia media, con DSC y una cobertura de CRS con radiotelefonía MF, que ya les comenté, de radiotelefonía de frecuencia media. Aquí las señales que van desde el buque hasta a la estación receptora en la zona costera comprenden una distancia sobre los 100 millas náuticas desde la costa. Finalmente tenemos la zona A3, aquí ya hemos pasado a la zona A1 y A2 obviamente, y aquí se utilizan sistemas de alcance de HF, High Frequency por siglas en inglés, y se utiliza el Inmarsat, que vendría siendo el International Maritime Satellites, porque aquí ya tenemos zonas de mucho más largo alcance con respecto a la A1 y A2. Finalmente, la zona marítima A4, ya pasada la zona A1, A2 y A3, se comprende desde una latitud de 70 grados norte hasta una latitud de 70 grados sur. Ahora bien, en cuanto al equipo de comunicación de radio y satélite utilizado en las diferentes zonas, tenemos lo siguiente. En el área marítima, en la zona marítima A1, tenemos como ya había dicho, el radio VHF, DSC y radiotelefonía RT. Pero también tenemos el receptor NAPTEX, que es un receptor automático de MSI, o que es lo mismo, por sus siglas en español, Información de Seguridad Marítima. Luego en la zona marítima A2 tenemos, como ya dije, los equipos de radio MF y DSC y RT, pero se le incluyen todos los equipos utilizados en la zona A1. Cuando entramos a la zona A3, tenemos el radio de High Frequency de onda corta, DSC, o el satélite de comunicaciones INSART. Además de esto, que ya lo había comentado, también tenemos el sistema para la recepción de MSI en el A3, que es mediante el radio Telex. Incluido a esto, también se le unen los equipos de la zona A1 y A2. Como podemos observar, se van repitiendo los equipos que se usan en las zonas anteriores. Finalmente, en la zona marítima A4 tenemos el radio Telex a High Frequency DSC, adicional a los equipos de comunicación de radio y satélite utilizados en las zonas A1 y A2. Finalmente, en los equipos de radio automáticos y portátiles que se utilizan en esta zona, podemos notar que en todas las zonas marítimas usamos los mismos equipamientos. Es decir, un EPIRB que funciona a una frecuencia de 406 MHz. Tenemos el sistema SART y los radios portátiles de Very High Frequency. Todos estos sistemas se utilizan por igual en todas las zonas marítimas.